Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase como lo hacemos siempre, poniéndonos en las manos de Dios y pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y a hacer vida aquello que el día de hoy vamos a estudiar en nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver nuestro tema, la lección número 15, que se titula La oración es fuente de energía. Primero, quiero hacer dos precisiones. La palabra oración. En la actualidad nosotros ya no estamos muy relacionados con la práctica de la oración y nos cuesta un poquito de trabajo entender lo que es la oración. Me ha tocado ver, por ejemplo, que hay hermanos que confunden un poema o una canción con una oración y la quieren llevar, por ejemplo, a la parroquia para que la leamos y de esa manera sienten que están haciendo oración, pero no necesariamente eso podría llamársele oración. La oración es, para decirlo con pocas palabras, la comunicación con Dios. Segundo punto que quiero aclarar es cuando dice la oración es fuente de energía. Quiero aclarar que no se refiere a las energías cósmicas de la nueva era, ni a la energía que hay en el universo y según la cual se puede manipular para hacer esto o aquello, que son enseñanzas de la nueva era que nada tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces no está hablando de la fuerza o de la energía de la nueva era, sino de otro tipo de energía de orden espiritual que nos ayuda a caminar en nuestra peregrinación por esta tierra. ¿Ok? Entonces, son solo dos puntualizaciones para que podamos comenzar. Nuestro tema, repito, la oración es fuente de energía. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Necesitamos la ayuda de Dios para poder vivir la vida de la gracia. Ciertamente, la vida de la gracia es un regalo de Dios. Con el bautismo recibimos la vida divina, pero para poder perseverar y mantenernos en la vida que Cristo nos dio, que el Espíritu Santo nos infundió en el bautismo, necesitamos la ayuda de Dios. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, llevar a un niño a bautizar y luego no llevarlo a misa, pues es como inscribirlo a la escuela y luego no mandarlo a clases, ¿verdad? Entonces lo mismo nosotros, o sea, haber renacido en Cristo por el bautismo, ¿verdad? Y luego, pues no hacer oración y no mantenernos en contacto con Cristo, pues es un contrasentido. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para vivir la vida de Dios, para tener vida espiritual necesitamos a Dios, no se puede sin Él, ¿sí? No es la vida de gracia, no es algo acabado en donde yo ya fui bautizado y por lo tanto ya estoy salvado y por lo tanto ya no tengo nada que hacer más que esperar a que se realice la salvación de Cristo en mí. O sea, no, tengo que poner de mi parte, tengo que comunicarme con Dios, tengo que alimentar esa vida que ha nacido en mí, esa vida nueva, la vida según el corazón de Cristo. Para que haya comunicación entre dos seres inteligentes, ¿verdad? Se necesita que los dos lo quieran. Yo no puedo comunicarme con una persona que no quiere hablar conmigo y al revés. Si alguna persona se dirige a mí, pero yo no quiero escucharle, ni quiero tener ningún tipo de intercambio de ideas con esa persona, pues no puede haber comunicación, ¿verdad? Se necesita que haya interés de los dos lados para que haya comunicación. En la oración hay dos polos, uno es Dios y otro es el hombre. Son los dos sujetos que se comunican. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Dios siempre está ahí para nosotros en el sagrario. Pero nosotros, los hombres, ¿verdad? No siempre estamos con los brazos abiertos
ni para Dios y menos aún para nuestros hermanos. Los hombres somos ocurrentes, no perseveramos en nuestras decisiones, cambiamos de opinión, ¿verdad? No siempre el calor con el que deseamos las cosas es el mismo. Ustedes vean, por ejemplo, los que empezaron este curso con ustedes, vean cómo muchos pues ya no perseveraron, y es que a lo mejor el primer día de clases decían: yo quiero conocer a Jesús, yo quiero amar a mi Dios, y luego a las pocas semanas cambiaron de opinión, los llamaron por otro camino y dejaron de perseverar. Entonces, tenemos a un Dios omnipotente de un lado, un Dios que no se muda, que no cambia, y tenemos a un hombre que, pues a veces sí y a veces no. Esto hay que tomarlo en cuenta porque nosotros somos portadores de una debilidad natural. Y aunque Dios siempre está listo para entrar en comunicación con el hombre, nosotros no siempre estamos listos ni buscando el encuentro con Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que buscarlo, tenemos que estar listos y hacerlo no hoy, sino mañana y pasado también. Para poder entablar una comunicación, pues se necesita, ¿verdad?, que seamos personas. En nuestro primer curso de Escuela de Pastoral veíamos que hay dos características del ser persona, que son la inteligencia y la voluntad. Estas dos características las tiene el hombre como un reflejo de Dios. Es decir, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con inteligencia y voluntad. Y precisamente porque tenemos inteligencia, es decir, porque podemos conocer, y porque tenemos voluntad, es decir, porque hacemos aquello que queremos, precisamente por eso nosotros podemos entrar en diálogo y comunicación con Dios. Y Dios también es un ser personal, ¿verdad?, que tiene inteligencia y que tiene voluntad y que también entra en comunicación con nosotros. Estas cualidades de inteligencia y voluntad son las que nos permiten comunicarnos con Dios. La comunicación entre dos seres inteligentes se da por medio de ideas, y estas ideas son un fruto del entendimiento. Cuando nosotros hablamos, eso que decimos, casa, árbol, bandera, vida, son ideas, y estas ideas son fruto del entendimiento. Al lugar donde vivo lo llamo casa, ¿verdad? A ese símbolo que está arriba del edificio público, en la parte más alta, lo llamamos bandera. ¿Por qué no lo llamamos jerga o por qué no lo llamamos rosa? Pues porque nosotros así lo entendemos y tenemos esa convención de utilizar esos códigos para comunicarnos. Entonces, el entendimiento es muy importante para la comunicación. Por ejemplo, no le podemos hablar igual a un hombre que a una mujer. No le podemos hablar igual a un poderoso o a alguien que es más poderoso que nosotros, que a un igual o que a alguien que está por abajo de nosotros en la jerarquía. ¿Qué sucedería si yo, para hablar con mi jefe en mi trabajo, utilizar el mismo lenguaje que utilizo para hablar con la muchacha que hace el aseo? Pues podría dar lugar a malos entendidos o a problemas. Entonces tengo que fijarme con quién estoy hablando, tengo que saber, conocer a aquel con quien estoy hablando para no cometer errores. Imagínate, por ejemplo, que yo, sin voltear a mirar, oigo que alguien entra a mi oficina y le digo a mi jefe: apúrate a barrer porque esto está muy sucio. ¿Verdad? Probablemente me respondería diciendo: mire, pues usted no sea sucio, ¿verdad? O llame a la muchacha de la limpieza, o haga esto, o haga aquello, pero podría sentirse ofendido. Entonces, el entendimiento es muy importante, saber con quién hablamos. Ahora no, en estos días yo veo que los jóvenes, los hombres, le hablan a las mujeres como si fueran hombres, y las mujeres le hablan a las otras mujeres también como si fueran hombres. Pero eso son errores del lenguaje que podrían conducirnos a equivocaciones garrafales, comenzando pues por llamar a una mujer con apelativos propios de hombres.
¿verdad? O sea, podría ser que me lo disculparan, pero podría ser también que se sintieran ofendidas. ¿Sí? Las ideas se transmiten por medio de palabras habladas o escritas, o bien por medio de signos. De palabras, bueno, la palabra puede ser hablada, es lo que estoy haciendo yo en este momento, pero también para hacer esta presentación pues tuve que escribirlas. Esas palabras tuvieron que quedar plasmadas por escrito. Nosotros también, como seres humanos, nos comunicamos por medio de signos. La bandera es un signo, ¿verdad? Los billetes son signos, las señales de tránsito son signos. En fin, los seres humanos tenemos miles de formas de transmitir nuestras ideas, pero estas son las básicas que utilizamos para hacerle saber al otro lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me preocupa o lo que quiero que sepa. Cuando estamos hablando específicamente de la comunicación entre el hombre y Dios, las palabras no son necesarias. ¿Por qué? Pues aquí viene precisamente lo que hablábamos del conocimiento, porque cuando yo estoy hablando con Dios, estoy hablando con quien todo lo sabe. Para Dios nada es oculto. Dios ya sabe lo que me aflige, ya sabe lo que me preocupa, ya sabe lo que quiero, ya sabe lo que necesito desde antes que lo diga. Por eso, entre el hombre y Dios, las palabras no son necesarias. Se puede entrar en comunicación con Dios simplemente por medio del pensamiento. Ahora bien, la comunicación es de dos vías. Yo hablo, ¿verdad? Dios me escucha, pero también Dios me responde. Pregunta, ¿cómo me responde? En la Biblia hay episodios en donde se oye una voz muy fuerte venida del cielo, pero yo no estoy esperando a esa voz. De continuo, Dios nos habla por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Que puede ser más clara o menos clara dependiendo de mi vida espiritual, de mi vida de oración. Entonces, cuando yo hable con Dios, tengo que aprender también a hacer un silencio para escuchar su respuesta. Y su respuesta me va o me puede llegar de muchas maneras. Me puede llegar por medio de una idea que nace en mi corazón, me puede llegar por medio de una homilía, me puede llegar por medio de la palabra de un hermano, me puede llegar por medio de una situación particular que a mí me toque vivir. Hoy mismo, cuando iba a visitar a un amigo, me subí a una pecera y en esa pecera iban un grupo de mujeres de diversas edades e iban platicando, ¿verdad? Iban platicando de sus cosas familiares y bueno, aunque uno no quiera, pues se tiene que enterar, ¿no? Y hablaban de sus sufrimientos. Y hablaban particularmente de una de sus amigas que pues parece que vivía una vida un tanto inmoral y que se arriesgaba a pasar por una serie de sufrimientos. Y me llama la atención porque ellas apreciaban a esta amiga, le sugerían pues que se juntase con su pareja, pero que no se embarazase, o por lo menos no tan rápido. Le sugerían cuidar al hijo de su matrimonio anterior, le sugerían muchas cosas, pero nunca le sugerían acercarse a Dios y abandonar su vida de pecado. A sus hijos les sugerían que fueran a la escuela, les sugerían que trataran de ser buenos estudiantes, les sugerían que trajeran un título profesional, pero en ningún momento les sugerían que buscaran el aprendizaje verdadero, el aprendizaje de la palabra de Dios para ser felices. Entonces, yo me puse a pensar en el gran honor que tú y yo hemos recibido de haber sido elegidos para conocer y amar a Cristo. ¿Sí? ¿Quién me lo dijo? No me lo dijo nadie, la inspiración. Entonces, necesitamos hacer oración, necesitamos entrar en una comunicación entre nosotros y Dios. ¿Qué es la oración? Comunicación entre el hombre y Dios. Y la comunicación, lo vuelvo a repetir porque luego se nos olvida, y frecuentemente se nos olvida, la comunicación es de dos vías. O sea, yo hablo,
pero también tengo que callar para escuchar la respuesta de Dios. Nuestra lección define a la oración como esencialmente, es decir, principalmente o de manera preponderante, un acto de fe, mediante el cual, sintiendo la presencia de Dios, el hombre entabla comunicación con Él para adorarle, rendirle sumisión, agradecerle, mostrarle su confianza, expresarle aceptación de su voluntad divina, colocarse en actitud de disponibilidad, solicitar sus gracias para el aumento de la vida espiritual, pedir ayuda en nuestras necesidades. Todo esto acompañado de actos de fe, de esperanza, de amor y de humildad. Esta es la definición de lo que es la oración, pero no es suficiente. Vamos a analizarla. Nos dice, la oración es esencialmente, es decir, primordialmente, lo definitorio en la oración es que es un acto de fe. Primero, es un acto de fe. Lo vimos en el curso de Escuela de Pastoral primer grado, que es un acto de fe, cuando hablábamos de cómo Abraham, a pesar de que es un hombre rico, a pesar de que tiene muchos bienes, él confía en Dios y se entrega a Él, se abandona en sus manos y le sigue a una tierra, a la tierra de Canaán, que no conoce, pero él confía en Dios. Entonces, primero, la oración es un acto de fe, es un acto de confianza en Dios, de abandono en sus manos, mediante el cual, sintiendo la presencia de Dios, es decir, estando consciente de que Dios está siempre, en todo momento y en todo lugar, y por supuesto está aquí conmigo ahora, y contigo allá en tu hogar o donde me estés escuchando, sintiendo la presencia, estando conscientes de que Dios está aquí, el hombre entabla comunicación, es decir, el hombre habla con Dios, se comunica con Dios, porque tiene algo que decirle, algo que hacerle saber, algo que pedirle, algo que agradecerle. El hombre entiende que necesita hablar con Dios. ¿Para qué? Pues cada uno de nosotros lo sabe. Por lo pronto redondeamos la idea. La oración es un acto de fe. La oración requiere que verdaderamente creamos que Dios está con nosotros, que Dios nos está viendo y que Dios nos está escuchando. Y la oración implica, ¿verdad?, salir de nuestro egoísmo y comenzar a comunicarnos con Dios, a comunicarnos con el otro, y en este caso el otro es Dios, ¿sí? Santa Teresita del Niño Jesús decía, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. San Juan Damasceno decía, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes convenientes. Necesitamos hacer oración. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos tenido dificultades para hacer oración? ¿Verdad? A mí particularmente me sucede mucho que soy muy distraído. Si voy con los ojos abiertos, pues la persona que pasa, lo que comentan, el tráfico, lo que sea, pues me hace que me distraiga y que comience a pensar en otras cosas, que interrumpa lo que estaba diciendo, etcétera. Y si tenemos celular, pues peor todavía, ¿verdad? Hacer oración, dice la lección, es fácil cuando tenemos de manera viva, es decir, de manera activa, amor a Dios, la fe y la esperanza. Es decir, cuando tenemos en nuestro corazón las virtudes teologales. ¿Sí se acuerdan cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y amor. Cuando hay fe, esperanza y amor en nuestros corazones, entonces hacer oración en cualquier parte va a ser fácil. Aún en medio del ruido de la ciudad, en el metro, en los camiones, vamos a encontrar el momento para hacer oración. El amor a Dios, eso ya lo habíamos visto. El amor a Dios es cuando obedecemos sus leyes y sus mandamientos.
Amar a Dios no es simplemente tocarse el corazón y decir amo a Dios. A Dios lo aman los que cumplen sus mandamientos. Y cuando yo cumplo los mandamientos de Dios, en ese momento, ¿verdad?, me siento en confianza como para hablar con Él. La fe también es importante. ¿Por qué? Porque es necesario que yo realice actos positivos de abandono en sus manos. Por ejemplo, cuando vamos en el transporte público y cerramos los ojos, algo puede pasar, ¿verdad? El camión puede chocar, no sé, pero en cierto sentido el cerrar los ojos es abandonarse también en las manos de Dios. El aceptar la divina voluntad de Dios también es una manifestación de fe. Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. No tiene que ser lo que yo digo. Y lo mismo se puede decir de la esperanza. La esperanza se tiene que traducir en el cristiano en alegría y confianza en medio de la adversidad. Por muy grave que esté nuestro familiar, por muy difícil que sea la situación por la que estamos pasando, la confianza pues manifiesta la esperanza. Si yo hago oración, ¿verdad?, pero estoy desesperado, pues eso es señal de que no necesariamente creo que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Él me lo vaya a conceder, ¿no? Entonces, cuando tenemos fe, esperanza y amor, es muy fácil hacer oración. La oración no conoce límites, ni en el tiempo ni en el espacio. Déjenme decirles una cosa. En los tiempos de Jesús y anteriores, solo se podía hacer oración a Dios en el templo de Jerusalén. Por eso hay un pasaje muy bonito que es el de la Samaritana, en donde Jesús va pasando cerca de un pozo y le pide a una mujer, a una samaritana, que le regale un poco de agua. La mujer samaritana se sorprende de que Jesús le esté hablando. ¿Por qué? Porque los judíos, Jesús era judío, discriminaban a los samaritanos. Los samaritanos son o eran más bien descendientes de aquella porción de Israel que se quedó durante la deportación a Babilonia, es decir, los que no fueron deportados, los pobres, ¿verdad? Los que no tenían fortuna ni instrucción. Y por lo mismo, siguiendo las políticas del imperio babilonio, recibieron la visita de nuevos vecinos que vinieron a vivir con ellos y que pertenecían a pueblos paganos. Es decir, los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con los paganos y su fe también se había mezclado con los paganos. Recordemos que no había una vida espiritual tan intensa en Israel, hacían falta sacerdotes, no había instrucción y los samaritanos dejaron de adorar a Dios en el templo de Jerusalén y se subían a todos los cerros a adorar a Dios allá arriba. También hacían estelas, troncos sagrados y cantidad de cosas que no viene al caso. La samaritana, cuando ve a Jesús le pide agua, le hace una pregunta y le dice, bueno, entonces finalmente ¿en dónde debemos adorar a Dios? Porque ustedes los judíos dicen que en Jerusalén y a nosotros nuestros padres nos dijeron que en la montaña. La respuesta de Jesús vale también para nosotros. Jesús le responde, créeme mujer, llega la hora en que ni en esa montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores al Padre lo serán en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende del lugar, no depende del tiempo, no depende de la circunstancia. En tu trabajo puedes hacer oración, en el transporte público puedes hacer oración, en tu oficina puedes hacer oración, en tu negocio puedes hacer oración. ¿Se entiende? No es de que, no, para hacer oración tengo que esperarme, ir a la iglesia más próxima y ahí sí ya hago toda la oración que quiera. No,
En cualquier parte puedes hacer oración, ¿sí? Y a cualquier hora. O sea, no es necesario de que sea como en algunas otras religiones, ¿no? A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. No, ¿sí? Puede ser en cualquier momento. Aunque podemos hacer oración en cualquier parte, siempre es recomendable apartarnos a un lugar solitario. En la presentación vemos una fotografía de Jesús en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque ahí no hay distractores, no hay ruido, no hay personas que puedan inducir algún temor a tu alma, no hay personas que puedan influir en ti. En el desierto estás tú solo con Dios. Por eso Jesús también recomendaba a sus discípulos buscar un lugar apartado, un lugar solitario para hacer oración. Mateo capítulo 6 versículos del 5 al 8 dice: pero tú, es una recomendación que Jesús les hace a sus discípulos, cuando reces, cuando hagas oración, entra en tu habitación, cierra la puerta, es decir, que nadie más entre, que nadie te interrumpa, y ora a tu Padre que está allí, en tu habitación, a solas contigo, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Es decir, Jesús nos invita a retirarnos para orar. Ahora bien, también en ocasiones va a ser necesario que hagamos oración en público. De hecho, en Escuela de Pastoral pues comenzamos y terminamos con una oración pública. ¿Por qué es importante también la oración pública y debemos de estar preparados para hacerla? Porque nos da la oportunidad de formar a nuestros hermanos. En mi trabajo, por ejemplo, ha sucedido que hermanos nuestros se han enfermado, que otros han desafortunadamente perdido la vida, y entonces todo el mundo anda como que triste, como que quiere hacer algo, como que quizás deberíamos de pedir a Dios por él, pero no saben cómo, y la oración en público sirve para que le demos formación a nuestros hermanos. Ustedes en escuela de pastoral, por ejemplo, bueno, en sus centros, al final pues hacen una oración y probablemente hagan algunas peticiones. Hay que dejar que los hermanos que van en primero también hablen, también conduzcan la oración, aunque lo hagan mal. ¿Sí? Lógico, si le pides a un niño que haga la oración, pues a lo mejor te va a decir algo equivocado, ¿verdad? Señor Jesús, tú que eres tan bueno, te pido que por favor ayudes a Batman para que el guasón no le haga daño. Pues es la oración del niño, pero tiene que aprender y no podemos decirle que no. Pues aunque el hermano se equivoque, tiene que hacer oración también en público porque lo va a necesitar. Debemos orar, nos dice Jesús, no solamente por nosotros, sino por todos. Cuando hagamos oración, procuremos, sobre todo cuando pedimos algo, no pedir en primera persona, no pedir solo para mí. Es que quiero salud, Señor. ¿Tú crees que eres el único que está enfermo? ¿Tú crees que eres el único que necesita un empleo? ¿Tú crees que eres el único que necesita ayuda? No, hay muchos que lo necesitan. Entonces tienes que aprender a pedir por toda la iglesia, por toda tu comunidad, por todo tu país y por el mundo entero. ¿Sí? O sea, sí, por mi difunto, por todos los difuntos. Sí, por mi necesidad, por todas las necesidades. Hay varios pasajes en la Biblia donde este sentido comunitario de la oración resalta. Mateo capítulo 9, versículo 27 nos habla de dos ciegos que iban siguiendo a Jesús para pedirle algo y gritaban de la siguiente manera: Hijo de David, ten compasión de nosotros. No decían, ten compasión de mí, como si yo fuera el único ciego. Se decía, ten compasión de nosotros. Es decir, pido por mí, pero también por mi hermano. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a distinguir lo que es la religiosidad popular, es decir, la forma como el hombre percibe de manera rudimentaria su propia fe, de lo que es una religiosidad profunda, una religiosidad bien formada. De niños estoy seguro que todos nosotros aprendimos a hacer oración
a la Virgen de Guadalupe, hacer oración a este o aquel santo, o hacer oración a Dios sin saber exactamente qué era Dios. Bueno, no es que esto sea equivocado, no es equivocado, porque cada quien ora como puede y con sus propias palabras y con sus propias torpezas. Dios nos conoce y sabe que no lo estamos haciendo de mala intención, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos que entender algo muy importante. Toda oración debe ser dirigida a la Santísima Trinidad. Es decir, que en la medida de lo posible debemos de recordar que Dios es uno y trino. En la oración debemos pedirle al Padre, pero reconociéndolo como nuestro Creador, nuestro Dueño, nuestro Señor y nuestro último fin. En nuestra oración debemos de referirnos a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, como nuestro Rey, como nuestro sacerdote y maestro, así como también nuestro justo juez. Y en la oración debemos recordar que el Espíritu Santo también es Señor, también es Dios, que es la fuente viva de toda santificación, que es el autor de todos los dones y carismas, que es el que nos infunde el amor de Dios, que es el alma y vida de la Iglesia, que es la fuente de toda buena inspiración, que es el infusor de la vida sobrenatural, ¿verdad? De la vida eterna y de todas las gracias. Esto lo tenemos que recordar porque a veces, ¿verdad? Pues podemos caer en confusión. Me ha tocado, por ejemplo, que muchas personas hablen de Cristo como el Creador. Y la verdad es que Cristo sí estuvo presente en la creación, pero la obra de la creación se le atribuye regularmente al Padre. Entonces hay que tener en claro con quién estamos hablando, ¿sí? Dios crea, el Padre crea, y el Espíritu Santo y Jesús es como si fueran sus manos, pues. Pero quien creó fue Dios Padre. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para podernos dirigir apropiadamente a Dios, ¿sí? Para podernos dirigir apropiadamente a Dios. Por ejemplo, si necesito la luz divina para poder comprender cómo puedo resolver un problema, ¿a quién se lo tengo que pedir? Pues al Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Me voy a olvidar de Dios Padre? Claro que no, no me voy a olvidar de mi Creador. ¿Y me voy a olvidar de Jesús? Claro que no, Jesús es la palabra viva del Padre. ¿Sí? Entonces toda oración debe ser dirigida a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puede ser que solamente la dirijamos a Dios por medio de una sola de las tres divinas personas. Esto no necesariamente es un error, pero si la hago a la Santísima Trinidad es mucho mejor. Ahora, vamos a ver lo que tiene que ver con la oración a la Santísima Virgen María y a los santos. Primero tenemos que entender con quién estamos hablando. ¿Quién es la Santísima Virgen María y quiénes son los santos? Los santos no hacen milagros. Los milagros los hace Dios. Si yo le pido a San Francisco que me ayude a encontrar un empleo y luego encuentro ese empleo, no es un favor que yo le deba a San Francisco, es un favor que yo le debo a Dios, porque la Virgen María y los santos no hacen milagros. Ellos lo que hacen es interceder por nosotros, orar por nosotros, pedirle por nosotros a Dios. Pero ellos también nos aportan su valioso ejemplo de vida que nosotros tenemos que imitar, y eso también es oración. Si yo pudiese imitar la pureza de vida de la Santísima Virgen María, pues eso también sería oración, ¿no? Y mi oración sería mucho más eficaz y mucho más grata a Dios si yo tuviera la pureza de vida de la Virgen María. Si yo me entregara a colaborar con el plan de la salvación como lo hizo ella.
Entonces su ejemplo debe de estar presente en el momento en el que hagamos oración. A la Virgen María la llamamos mediadora de todas las gracias. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque por medio de ella recibimos al autor de la gracia. ¿Y quién es el autor de la gracia? Cristo. Y en segundo lugar, porque nosotros, como católicos, creemos que ella está en el cielo intercediendo, eso es un mediador, alguien que intercede, ¿verdad? Intercediendo por nosotros ante Dios. Toda oración, de cualquier manera, debe ser referida a Cristo, debe ser referida a Dios, principalmente por una razón, porque tú y yo no tenemos ningún mérito por el cual seamos merecedores de aquello que estamos pidiendo. Señor, yo quiero que mi padre sane de su enfermedad. Sí, pero ¿quién soy yo para pedirle a Dios? Pues no te lo pido por los méritos míos, porque yo no los tengo, yo soy un pecador. Te los pido por los méritos de mi Señor Jesucristo en la cruz. Te lo pido por su sangre preciosa derramada por amor a nosotros en la cruz, no porque yo lo merezca. Yo no tengo los méritos. Los méritos, ¿quién los tiene? Cristo. La oración, esto es otra cosa también muy importante, la oración por excelencia es el Padre Nuestro. Esa es la oración por excelencia y es la primera oración de fórmula que nos aprendemos, casi todos nosotros los católicos. En la vida es la primera que aprendemos. Cristo, por medio de su palabra, es decir, Cristo nos dejó varias recomendaciones acerca de cómo hacer oración. Por supuesto nos enseñó la oración del Padre Nuestro, pero también nos dio un consejo, una serie de consejos, una serie de instrucciones para poder hacer oración. Primera, orar con perseverancia. ¿Qué es con perseverancia? Sin desmayar, sin desánimo, ¿verdad? Mateo 7, versículos del 7 al 8 nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Pero si yo no pido, si yo quiero salir de mi sufrimiento, si yo quiero ser feliz, si yo quiero estar bien pero no se lo pido a Dios, o si lo pido pero no lo busco, ¿verdad? Es decir, no hago nada para lograr ser feliz, pues da igual, ¿no? Y llamen y se les abrirá, porque si no llaman, si no tocan, si no entran en ese diálogo con Dios, pues tampoco lo van a conseguir. Entonces, perseverar es sin desmayar, ¿sí? Sin darse por vencidos. Orar con confianza, es decir, pues estando conscientes de que Dios nos ama y que va a hacer por nosotros lo mejor que se pueda, incluso aunque tal vez nosotros no estemos de acuerdo con ello, ¿verdad? Si yo le pido a Dios un coche y me da un empleo, bueno, pues es que Dios sabe lo que es mejor para mí y yo tengo que confiar en Él. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: pues si ustedes, habla de las personas o de nosotros, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón el Padre de ustedes, o sea, Dios, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Es decir, yo le pido algo a Dios y me va a dar algo bueno, no me va a dar algo malo. Y yo confío que lo que venga de la mano providente de Dios va a ser bueno. ¿Sí? Entonces tenemos que orar con confianza en Dios. Orar con fe, es decir, pues con entrega a Dios, ¿no? Creyendo verdaderamente que vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. Mateo capítulo 21, versículo 22 nos dice: todo lo que pidan en la oración, es decir, cuando hablen con Dios, con tal que lo crean, lo recibirán. Es decir, si tú crees verdaderamente que Dios puede liberarte de esta adicción, si tú crees que verdaderamente Dios te puede dar la salud de cuerpo y de alma, lo recibes.
Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Es decir, crean verdaderamente que ya lo tienen y entonces lo van a obtener. Con aceptación de la voluntad de Dios, Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nosotros tenemos que aceptar su voluntad. Pasa muchas veces que hacemos oración queriendo no que se haga la voluntad de Dios, sino que se haga la mía, ¿verdad? Y como no se hace la mía, pues entonces pierdo la fe, me siento a disgusto con Dios, ya no quiero ir a escuela de pastoral, ya no quiero ir a misa. Mateo capítulo 26, versículo 39, nos habla de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, justo antes de su pasión, muerte y resurrección. Fue un poco más adelante, y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es decir, Jesús sabe lo que es la crucifixión, sabe el tormento que le espera, y como todo ser humano tiene miedo, y quisiera no ser sometido a ese tormento. Pero Jesús acepta la voluntad de Dios, ¿sí? Incluso aunque ello signifique pues el sufrimiento y la muerte. Entonces nosotros también tenemos que orar, pero también aceptando la voluntad de Dios. O sea, yo quiero que mi familiar se salve, y si Dios no quiere, si Dios cree que ha llegado el momento, pues aceptarlo. Orar con constancia, es decir, una y otra vez. No dejar de orar. ¿Sí? No decir, bueno, ya hice oración ayer, entonces yo creo que ya hoy no es necesario. O como dicen muchos, no, ya fui a misa la semana pasada, esta semana ya para qué. No, tenemos que orar con constancia, una y otra vez. Hacer de nuestra vida una vida de oración. ¿Por qué? Pues la respuesta nos la da Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 36. Estén prevenidos, dice Jesús, y oren incesantemente, es decir, sin parar, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estén prevenidos, ¿por qué? Porque no saben ni el día ni la hora en la que van a tener que marcharse y dar cuentas al Padre. No saben cuándo van a tener que comparecer. Comparecer es presentarse frente a una autoridad o frente a un juez. Y para que ustedes puedan comparecer seguros, es decir, sin miedo, sin el temor a ser condenados, sin el temor a ser reprobados ante el Hijo del Hombre. Por eso dice Jesús, no dejen de hacer oración. No pienses que ya hiciste mucha, que ya hiciste demasiada, que llevas muchos años pidiendo lo mismo. Tú sigue orando. Dios sabe cuándo, ¿verdad?, va a realizar ese milagro o te va a hacer esa gracia que tú estás pidiendo. Orar con perseverancia, eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Perseverar pues es parecido a creer, ¿verdad?, que verdaderamente vamos a recibir, ¿verdad?, y que no vamos a dejar ni vamos a abandonar la oración. Lucas capítulo 11 nos dice, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. También nos recomienda Jesús orar en paz con el prójimo, que es lo mismo que pedirnos hacer oración con nuestro corazón tranquilo, porque si yo, ¿verdad?, estoy peleado con mi hermano, estoy enojado con mi hermano, odio a alguien o detesto a alguien, pues no voy a poder hacer oración, ¿verdad? Voy a estar pensando en otra cosa. ¿Sí? Entonces hay que orar, pero estar también en paz con nuestro prójimo. Hay una canción que no sé si sea católica o no lo sea, pero dice algo que podría muy bien venir al caso y que es cierto. Dios no oye la oración si no estás reconciliado.
¿no? En Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26, Jesús nos dice, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. ¿Sí? Es lógico. O sea, ¿cómo me va a perdonar a mí Dios si yo no perdono a los que me han ofendido? Entonces tengo que estar en paz con mi prójimo para poder hacer una oración perfecta. También Jesús nos enseña a orar sin ostentación, es decir, sin presunción. Mateo capítulo 6, versículo 5 nos dice, cuando ustedes recen, cuando ustedes hagan oración, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, dice Jesús, ellos ya han recibido su premio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí, o sea, tenemos que orar, pero por una buena razón, no orar queriendo que todos nos vean. En la fotografía que aparece en la pantalla, hay un grupo de personas, un grupo de jugadores de fútbol, un equipo de fútbol, haciendo oración. Lo hacen en el centro de la cancha. ¿Por qué no lo hicieron en los vestidores? Se fueron al centro de la cancha. ¿Para qué? Pues para ser vistos por los demás. Ahora bien, ¿qué crees tú que este equipo de fútbol le esté pidiendo a Dios? ¿La salud de uno de sus integrantes? ¿La salvación del alma de algún hermano fallecido? Le están pidiendo ganar el partido de fútbol. A Dios se le piden cosas útiles, cosas buenas. O sea, te comunicas con Dios o hablas con Dios para pedirle tonterías, ¿no? Pídele cosas importantes, cosas que sirvan. Pídele, por ejemplo, que te aumente la fe, que te dé esperanza, que te dé amor para amar a aquellos que no te aman. Eso pídeselo. Señor, mira, olvídate de la enfermedad de mi padre, olvídate del mal momento que estoy pasando, nada más ayúdame a ganar este partido, por favor. ¿Sí? Hay que saber hablar con Dios. Orar sin parlotear, orar usando pocas palabras. ¿Sí? Miren, no sé si han visto los libros escritos por los japoneses o por los estadounidenses, pero sobre todo en el caso de los japoneses es muy evidente. Tú ves un libro escrito en español, busca la introducción y tiene 20, 30, 40 o hasta 50 páginas. Luego abre un libro traducido del japonés y busca la introducción y a veces son 5 líneas o media cuartilla máximo. Es decir, nosotros culturalmente tenemos la inclinación a utilizar demasiadas palabras para decir pocas cosas. ¿Sí? Incluso en determinados momentos eso se hace muy evidente. Por ejemplo, cuando vamos a pedir un favor a alguien, ¿verdad? Llegamos y primero, buenas noches, buenas noches. ¿Y cómo estás? Bien, bien. Ah, ¿y qué tal tu hermano? Sí, se quedó en la prepa, ¿no? Ah, sí, muy bien. Y después de 2 horas, oye, préstame 100 pesos. A lo que venía era que me prestara 100 pesos, nomás que no entré en materia inmediatamente. Entonces Jesús nos recomienda orar sin parlotear, es decir, utilizar pocas palabras. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos. ¿Por qué? Porque antes de que ustedes lo pidan, su Padre, es decir, Dios, ya sabe lo que necesitan. O sea, Dios ya sabe que necesitas salud, que necesitas un empleo, que necesitas que haya paz en tu familia. No tienes por qué aventarte un discurso de 3 horas, de 2 horas, de media hora. ¿Sí? También Jesús nos recomienda hacer oración, pero permaneciendo unidos a Él, uniendo nuestra oración a Él. Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si ustedes permanecen en mí
Es decir, pues siguen practicando mis mandamientos y mis palabras permanecen en ustedes, siguen viviendo como yo les enseñé, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Si yo no cumplo los mandamientos de Cristo, si yo no amo a mi prójimo, ¿verdad? Pues ya no me mantengo unido a Cristo, ya me separé, ya me solté de su mano. Pues Jesús nos recomienda pues seguir unidos a Él. ¿Para qué? Para que obtengamos aquello que pedimos. Nos recomienda también orar en nombre de Jesús. Es decir, Jesús nos recomienda que cuando hagamos oración, la hagamos en su nombre. ¿Por qué? Pues por lo que yo les decía hace un momento, tú y yo no tenemos méritos. O sea, yo le pido a Dios que sane a mi padre. ¿Pero me merezco que sane a mi padre? ¿De veras soy tan bueno? ¿De veras cumplo los mandamientos? No. Entonces, pues te lo pido en el nombre de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 13, dice, y yo haré, dice Jesús, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, lo que ustedes pidan en mi nombre se les concederá, para que Dios sea glorificado en Jesús. Por atención a Jesús, Dios va a actuar, pero no por atención a mí. ¿Sí me entienden? O sea, yo, Alejandro, soy tan bueno, Señor, que te pido que mi padre sane. Pues no, eso no va por ahí, ¿no? Y al contrario, algo que se pide en el nombre de Cristo y se recibe, redunda para la mayor gloria de Dios. La oración es de dos tipos, principalmente. La oración de fórmula y la oración mental o meditación. La oración de fórmula es siempre la primera que conocemos. Todos nosotros conocemos el Padre Nuestro y el Ave María, que son las principales oraciones de fórmula. La oración de fórmula son esencialmente frases piadosamente compuestas por personas diferentes al que reza. Los santos, los papas han compuesto oraciones muy hermosas. Por supuesto, yo puedo hacer esas oraciones, las puedo pronunciar con mi propia voz, pero tienen un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que estoy utilizando los conceptos y las ideas de una persona que no soy yo. ¿Sí? Entonces, frecuentemente caigo en el equívoco de decir cosas que no siento. Por ejemplo, la oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor. ¡Ay, qué bonito se oye! ¿Verdad? Se oye bonito y sin duda debe ser agradable a Dios. Pero si verdaderamente soy un instrumento de paz o nada más lo estoy diciendo. Entonces tiene el inconveniente de encerrar a la persona en las ideas de otros. La oración de fórmula se practica en la Iglesia Católica porque es muy útil para aprender a hacer oración. Es muy propio de una vida espiritual temprana el hacer oración, sobre todo de fórmula. Pero hay otro tipo de oración que es más sublime y más hermosa, que es la oración mental o la meditación. La oración mental es cuando hablamos con Dios, pero empleando nuestras propias palabras y expresando nuestras propias ideas. Cuando le decimos a Dios aquello que yo y no otra persona le quiere decir. Aquí la oración se vuelve más personal y encierra nuestros propios afectos, nuestros propios sentimientos, nuestras propias ideas están expresadas en la oración que nosotros hacemos. Este tipo de oración, la oración mental, cuando llega a su perfección, se convierte en la consideración de temas determinados, es decir, voy a hacer oración sobre el tema de la integridad, ¿verdad? Sobre el tema de la paz espiritual, sobre el tema del discernimiento espiritual, sobre el tema de X temas con los que yo quisiera conversar
con Dios, o de los que yo quisiera conversar con Dios, perdón. La forma de hacer esto es a grandes rasgos ponerse en presencia de Dios, es decir, iniciar con alguna frase de reconocimiento de la omnipotencia divina y de su presencia en nuestra vida, y luego conversar con Él. Ahora bien, aquí hay algo muy importante, y este es el peligro de la oración mental. Con la oración de fórmula, si yo digo Padre nuestro que estás en el cielo, que es santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, estoy diciendo cosas verdaderas y correctas. El problema cuando utilizo mi propio vocabulario y mi propio sentimiento es que puedo llegar a equivocarme, ¿sí? Y dirigirme a Dios de una manera inapropiada. Para decirlo en pocas palabras, hermanos, hay muchos que hablan con Dios como si estuvieran hablando con un sirviente o con un esclavo. Hace muchos años, un amigo me decía, y cuando tuve ese problema, yo oré a Dios y le dije, si eres Dios, haz que mi problema se resuelva. Fíjate bien lo que está diciendo. Está poniendo a prueba a Dios. Lo está tentando. Lo está desafiando. Si eres Dios, haz que mi hijo se salve. Luego, si mi hijo no se salva, si no se cura de su enfermedad, entonces ¿qué? Pues entonces era que no eras Dios. Entonces hay que tomar en cuenta con quién nos estamos relacionando y a quién le estamos hablando. ¿Sí? Vamos a volver sobre este tema de hablar con Dios de manera apropiada. Por lo pronto vamos a cerrar un poquito las ideas. La meditación se inicia con un acto de fe, con un acto de adoración a Dios, por ejemplo, de reconocer su omnipotencia y su bondad. Luego con un acto de amor a Dios. Luego ponderar el tema que vamos a proponer. Luego iniciar nuestro diálogo y de ese diálogo e intercambio con Dios hacernos un propósito y suplicarle a Dios su ayuda para poder perseverar en nuestro propósito. Por ejemplo, si mi tema de meditación es la oración, bueno, pues puedo comenzar reconociendo que Dios siempre ha salvado al hombre que humildemente se ha reconocido pecador y ha pedido su ayuda. Después, puedo continuar con un acto de amor en donde yo reconozca todo lo que Dios ha hecho por amor a mí a lo largo de mi vida. Después puedo ya comenzar a hablar acerca de mi tema, que es la oración. Y puedo llegar, ¿verdad?, a hacerme un propósito, por ejemplo, de hacer más oración cuando voy en el metro. ¿Sí? Entonces aquí ya voy bien, pero también tengo que pedirle a Dios que me ayude para que nada me distraiga y para que nadie consiga, con sus pleitos, con sus palabras, con su música, apartarme de ese propósito que hoy me acabo de hacer. ¿Se entiende? Entonces, la oración comienza con un acto de fe, pero al igual que Abraham, tiene que llevarnos a algo práctico. O sea, algo tiene que pasar aquí. Porque si yo hago oración para pedirle a Dios que aumente mi fe, pero no pienso ir mañana a misa, pues ya chafeo, hermanos, ¿no? No sirvió de nada, o sea, pues hablaste con Dios y llegaste a la conclusión de que sería bueno ir a misa, pero la verdad es que mañana tengo muchas cosas que hacer y no voy a ir a misa, pues ya está mal la cosa. Una forma excelente de orar a Dios es participar en la adoración a Jesús sacramentado. Todos los jueves son jueves eucarísticos. Procuren participar en la adoración a Jesús sacramentado. Es muy útil y muy importante para todo cristiano. Qué pena y qué tristeza que haya tantos hermanos que estuvieron estudiando la palabra de Dios durante tantos años y que no acuden a la adoración del Santísimo. ¿Sí? Qué pena. Si hay un grupo de adoración nocturna en tu parroquia, únete, participa en la adoración a Jesús sacramentado, porque esa es yo siento, de las mejores formas de hacer oración.
de las mejores formas. No digo que no haya otras, por supuesto, ¿no? Pero es una de las mejores formas. La oración es algo hermoso. Nos dice nuestra lección que las oraciones de los santos son para Dios como copas llenas de un perfume, ¿verdad? Pues muy delicioso. ¿Las oraciones de quiénes? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son aquellos que vivieron las enseñanzas de Cristo. Esos son los santos. No las oraciones de todos, sino las de los santos. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 nos dice: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero, es decir, Cristo. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes. Esos perfumes son las oraciones de los santos. También nos dice que la oración que podamos hacer nosotros de manera correcta se compara con las alabanzas que los ángeles le tributan a Dios en el cielo. El Salmo 138 nos dice: te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Y Tobías capítulo 12 nos dice, bueno, más bien no nos lo dice Tobías, sino el ángel que está hablando con Tobías y con su esposa Sara. Cuando tú y Sara hacían oración, dice el ángel, era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor. Y lo mismo cuando tú enterrabas a los muertos. Entonces la oración es importante para Dios. Dios la tiene en alta estima y la valora. O sea, no es que Dios esté muy ocupado haciendo otras cosas y no tenga tiempo para nosotros. No es burócrata, pues. Bueno, yo soy burócrata, pero Dios no lo es. Vamos a regresar un poquito a este tema que es muy importante para hacer nuestra meditación. Tenemos que saber con quién estamos hablando. Si el día de mañana el presidente de la República te dijera que va a venir a tu casa a desayunar contigo, estoy seguro que desde ahora estarías preocupado pensando lo que le vas a decir o lo que le vas a pedir, ¿verdad? ¿Qué palabras utilizar? Señor, ¿me hace el favor o le exijo? Si le digo le exijo, ¿qué tal si se molesta? Entonces, no lo sé, pero los hombres estimamos mucho el tener contacto con los poderosos. Bueno, pues hablar con Dios es tratar con el mayor y mejor de los seres, con el santo de los santos, con el Creador, ¿verdad? Con el providente Padre, Creador del universo. Entonces no estás hablando con el presidente de la República, ni siquiera con el presidente de los Estados Unidos, sino estás hablando con Dios. Por lo tanto, tienes que medirte en tus palabras. Ya habíamos visto que San Juan Damasceno decía que la oración es la elevación del alma a Dios. Es decir, nosotros estamos abajo. Nosotros estamos en el mundo, estamos en la tierra, estamos muchas de las veces en el pecado. Y tenemos que reconocer nuestra situación para podernos elevar a Dios. Nos dice el Salmo 130, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito, es decir, arrepentido? Lucas capítulo 18 nos dice, el que se humilla es ensalzado. Es decir, el que reconoce su pequeñez, el que reconoce sus debilidades, el que reconoce sus pecados, ese es el que se va a elevar. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, nos dice Romanos 8:26. O sea, eso es importante también. Nosotros no sabemos pedirle a Dios.
Le pedimos cosas que no son útiles y que si nos las diera a lo mejor nos harían más daño. Te voy a decir lo que pedimos muchas de las veces: dinero. Y a lo mejor si recibiéramos ese dinero en abundancia como lo hemos pedido, hasta sería para nuestro propio mal. Entonces la humildad, reconocer nuestra pequeñez, es la base de la oración. La humildad, dice San Agustín, es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración, el don de podernos comunicar con Dios. El hombre, fíjate las palabras que utiliza San Agustín, el hombre es un mendigo, un pordiosero de Dios. Sea rico, sea poderoso, sea gobernante, es un mendigo de Dios, es un pordiosero frente a Dios. Y es la verdad, hermanos. No tiene nada de ofensivo ni de malo. A Dios solo lo buscamos cuando lo necesitamos. Ay, Dios, es que quiero esto, es que quiero aquello, que salga bien en el examen, ¿verdad? Que encuentre trabajo, que no me corran. Solo hablamos para pedir. Consideraciones finales. Sin la oración no se puede conservar la vida espiritual ni avanzar en el camino de la santidad. Sin la oración yo puedo tener ahorita el firme propósito de seguir a Jesús, de seguir en escuela de pastoral, y no está garantizado que llegue a cumplir aquello que me he propuesto. La oración es importante para conservar la vida espiritual. Una vida de oración, no un momento de oración, no un día de oración, sino toda una vida de oración, va afianzando nuestra salvación. Por supuesto hay tentaciones, por supuesto podemos caer, pero la oración nos ayuda precisamente a que nuestras caídas no sean tan frecuentes y a podernos levantar si es que hemos caído. No romper la relación con Dios. Hasta los países cuando están en guerra siguen manteniendo algún tipo de comunicación por medio de países mediadores. ¿Sí? Entonces es importante no romper la comunicación con Dios. La vida de oración va afianzando nuestra salvación. Los santos padres de la Iglesia fueron muy dados a la oración. Y esto es muy importante. Nosotros debemos de imitar a los santos padres de la Iglesia. ¿Y por qué los tenemos que imitar? ¿Quiénes fueron ellos? Los padres de la Iglesia son escritores eclesiásticos, o sea, católicos, de la antigüedad cristiana post-apostólica, a los que la Iglesia considera como testigos calificados de la fe y que reúnen las siguientes características: ortodoxia en la doctrina, es decir, que enseñaron conforme a la verdad de Jesús y no conforme al momento o la que las personas querían. Segundo, santidad de vida, es decir, que enseñaron la palabra de Dios pero también vivieron conforme a la palabra de Dios. Tercero, antigüedad, es decir, pues que no son del año pasado, sino que son de tiempos cercanos a los apóstoles, generalmente los primeros siglos del cristianismo, y por último, que han sido reconocidos como padres de la Iglesia por la Iglesia. ¿Sí? Ellos no se abrogaron el título, sino que la Iglesia les dio ese título. Bueno, pues ellos, los que recibieron el Evangelio directamente de los apóstoles, eran muy dados a la oración. Por lo tanto, sería muy recomendable y muy sano que tú y yo los imitáramos. ¿Ok? Reflexiones personales. Velen y oren, decía Jesús, para que no caigan en tentación. Estén despiertos, no se me duerman, y sigan orando, dice Jesús. ¿Para qué? Para que no caigan en la tentación. Los que vivimos en el mundo, vivimos en lucha contra la tentación, y por eso debemos orar continuamente. Sea nuestra oración una alabanza continua a Dios, y así nuestra existencia toda será un canto de amor a Dios. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Señor Dios, que me has hecho digno de alabarte, concédeme en adelante vivir y morir con la actitud de tus ángeles. Pues que así sea, hermanos. Muchísimas gracias
y nos vemos la próxima semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.